Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 6 y 7. Hoy continuamos en esta mañana desarrollando la tercera copa, que nos quedó inconclusa porque solo se desarrolló la parte primera el domingo pasado, aspectos relacionados con el carácter de Dios, con la justicia de Dios y con el destino de esta copa, que fueron los ríos, o las fuentes de las aguas, o el agua dulce. Hoy vamos a ver el resultado de esa copa, es decir, el efecto. ¿Por qué lo dividimos en dos partes? Porque es una copa muy descriptiva y porque narra aspectos muy importantes del juicio de Dios sobre la humanidad. Y porque tiene muchos elementos. Si lo hubiésemos unido en una sola prédica, posiblemente no logramos abarcar todo lo que necesitamos decir o lo que Dios nos va a decir en estos aspectos. Entonces hoy nos corresponde el versículo 6 y 7. Dice, por cuanto, es decir, la explicación o la razón o la consecuencia de la copa. Es decir, la copa cae sobre las fuentes de las aguas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es mucha la riqueza que tenemos en Apocalipsis, especialmente en los últimos capítulos que hemos visto, de justicia, de sentencias y evidencias jurídicas de Dios contra la humanidad. Ya vimos que toda la primera parte tiene que ver con el mensaje de la redención y ahora estamos reiteradamente hablando de juicio, de justicia, de veredictos, de efectos, y eso es muy importante para nosotros, por varias razones. Porque la mayoría de nosotros hemos predicado un mensaje o hemos escuchado un mensaje rosadito, ¿cierto? Un mensaje Winnie Pooh, un mensaje de Dios es amor y no te va a pasar nada. Y ese mensaje gusta mucho, ¿sí? Y ese mensaje normalmente es el que personas en la calle nos dan o van por las puertas de nuestras casas diciéndonos, no te va a pasar nada, no va a haber sentencia, no hay juicio, Dios es bueno, Dios te ama y te ama tal como eres. Gran parte del protestantismo ha caído en ese error, pero la mayoría del mensaje de las sectas es igual. Dios no existe, o si existe es bueno y no te va a juzgar y no tienes que rendir cuentas. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es totalmente distinto. Hay unos testigos que a nosotros nos incomodan mucho y son aquellos que van puerta a puerta y a veces a las 6 de la mañana nos tocan la puerta. Y esos testigos se vuelven incómodos para nosotros, porque insisten e insisten e insisten semana tras semana, y a veces les hemos dicho pues que no queremos escuchar su mensaje o que ya nosotros creemos, pero ellos siguen insistentemente, ¿cierto? Son unos testigos incómodos para nosotros. Sin embargo, los testigos incómodos para el mundo no son ellos. La Biblia nunca dice que ellos sean unos testigos incómodos. Los únicos testigos incómodos para el mundo somos nosotros los creyentes. No porque vayamos de puerta a puerta, no porque salgamos temprano así muy organizados a visitar familias, no porque salgamos a despertar a los que duermen hasta tarde. La incomodidad que nosotros representamos para el mundo es a causa del mensaje que profesamos y a causa de la vida que tenemos. Y la incomodidad de nuestro testimonio es porque hacemos denuncias y denuncias necesarias relacionadas con las demandas de Dios y con las impiedades de los sistemas de gobierno. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, los creyentes han sido testigos incómodos. Y ese es el título de nuestra prédica en esta mañana. Testigos incómodos. No son los que salen por las puertas de dos en dos en las mañanas. No son aquellos que nos invitan a escuchar un mensaje agradable y tranquilo y pacífico. Los testigos incómodos son los cristianos, que profesan o profesamos un mensaje de verdad, que anunciamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que anunciamos que solamente aquel que cree en Cristo tiene vida eterna, y que todo el que no cree en Cristo, aunque viva una vida moral recta aparentemente, ya está condenado. Esos son los testigos incómodos. Es decir, si usted cree en Cristo, como dice la Escritura, usted es un testigo incómodo. Usted incomoda. ¿A quién incomoda? A su familia, incomoda a sus compañeros de trabajo, incomoda también
al vecindario, incomoda a la sociedad. ¿Por qué los incomoda? Porque usted predica, porque usted pregona, porque usted anuncia un mensaje que no le gusta al mundo y que las estructuras de maldad y los sistemas dragónicos y bestiales pues no ven favorable, y usted se constituye en un objetivo, es decir, en un testigo que tiene que ser eliminado y que tiene que ser silenciado. ¿Por qué estamos diciendo esto? No es que tengamos una paranoia, no estamos con delirios de persecución del sistema. La Biblia lo registra y tenemos sendos registros en toda la Escritura de apóstoles y profetas muertos. Y aquí la tercera copa cae sobre las aguas dulces y las fuentes de las aguas, y dice la Biblia, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, por cuanto los mataron. Hermanos, esto es supremamente importante y aquí es donde quiero que centremos nuestra atención. Y vuelvo y digo, no tenemos sentimientos de persecución. Creo que ninguno de nosotros estamos angustiados, delirando, pensando que nos van a matar o nos van a atacar a mansalva. Creo que todos nosotros vivimos muy tranquilos y confiados en nuestro Dios y tenemos esperanza de que nuestra vida está en sus manos. Pero aún así hay unas estructuras de maldad, hay unos sistemas paganos o mundanos o seculares que no les agrada nuestra presencia, que no les agrada nuestro testimonio, que no les agrada el mensaje que nosotros profesamos y al Dios al que adoramos. ¿Qué hacen esas estructuras contra nosotros? Nos silencian, nos persiguen, nos amordazan, nos hostilizan y terminan eliminándonos o sacándonos del camino, uno a uno. ¿Por qué? Porque somos testigos incómodos. El mayor testigo incómodo que ha pisado esta tierra se llama Jesucristo. Generó tanta incomodidad en los sistemas políticos, religiosos y militares del momento, que aún desde el mismo momento del nacimiento fue perseguido. Generó tanta incomodidad que en lugar de visitar a José y a María para un shower y un regalo y un presente, proclamaron decretos en contra de él para silenciarlo. Fue tanta la incomodidad que Jesús tuvo que ser llevado, protegido en Egipto, mientras murió Herodes, que procuraba su muerte. ¿Y quién era Herodes? Un judío. Los judíos matando a Jesús y persiguiéndolo. Era un gobernante judío, era un gobernante que conocía la ley, era un gobernante que había sido puesto a gobernar basado en la ley judía o la ley mosaica. ¿Por qué perseguía a Jesús? Porque Jesús representaba una incomodidad para el sistema y para el modelo inmoral que él representaba en el gobierno. ¿Por qué los cristianos son y somos testigos incómodos? Primero, a causa de la vida que llevamos. La Biblia dice que los creyentes fuimos llamados para vivir distinto a como vive el mundo. Nosotros fuimos llamados y se nos dieron leyes, mandamientos y decretos y un ejemplo de vida que es el de Cristo, de tal manera que nosotros tenemos unas obligaciones distintas, unos modelos de virtud, de piedad, de valores, de conductas, de inversiones distintas a las del mundo. No es que nosotros vamos en contravía del mundo, es el mundo el que va en contravía de los principios de Dios. Y en tal sentido pareciera que nosotros vamos en contravía, pero nosotros no vamos en contravía, nosotros vamos por el camino, vamos por la senda establecida, gracias a Dios, pero el mundo va en contravía. Y como va en contravía, ¿cómo ve la vida y la forma de vida de los creyentes? Incómoda, incomoda, molesta para ellos. La Biblia dice que esta serie final, que es la serie de las 7 copas, es una serie que va a caer sobre los enemigos de Dios y del Evangelio en defensa de los testigos incómodos, es decir, en defensa de los creyentes. Y hay algo que ha sido dramático en el libro de Apocalipsis y posiblemente nos volvemos reiterativos, un poco insistentes en estos elementos del texto, pero en Apocalipsis capítulo 6, en el 5.º sello, de los primeros 7 sellos, el 5.º es el más dramático de todos. Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo?
que es un clamor, una angustia, una endecha de los creyentes que están siendo torturados injustamente y que están siendo matados como si fuesen animales, y nadie venga a su sangre. Y los creyentes, o la sangre de ellos, que es evidencia de su muerte y de su tortura, clama desde la tierra y dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y la respuesta que se escucha desde el altar es: esperen un poco, todavía no es el momento. Sin embargo, en la prédica del domingo pasado, en el versículo 5, dice: ¿has juzgado estas cosas? Conectemos los dos hechos. Capítulo 6, Señor, ¿hasta cuándo juzgarás? Versículo 5 del capítulo 16, porque tú has juzgado estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que ha juzgado en el capítulo 5 del versículo 16? Si no es el clamor o la demanda de justicia de los creyentes torturados en el sello quinto del capítulo 6 de Apocalipsis. Es decir, los creyentes claman por justicia y el Señor les dice: esperen. Y en este capítulo les dice: ya hemos juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas de manera injusta, tú también les has dado su merecido. Tú también les has dado la dosis precisa que merecen sus hechos o que ameritan sus acciones. Son muchas las personas, incluidos los que para nosotros son testigos incómodos, pero no lo son para Dios, que dicen que Dios no va a juzgar las acciones de los pecadores y que dicen que Dios es solo amor y que no hay justicia. Y que cómo es posible que Dios vaya a mandar al infierno a los pecadores y los transgresores siendo que Dios es amor, que el infierno no existe, que la justicia no existe, que la eternidad para el incrédulo tampoco existe, sino el aniquilamiento. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice: hay justicia eterna, hay un lugar destinado ya establecido con anterioridad para todos los transgresores, y ellos junto a Satanás, que es el autor del mal, o el dragón que fue echado del cielo, tendrán que convivir por la eternidad, pagando todas las penas correspondientes a las acciones. ¿Cuáles son algunas de esas acciones punibles frente a Dios? Mataron a los santos y torturaron a los profetas. ¿Por qué los mataron? Porque para el mundo son testigos incómodos. Hermanos queridos, eso que nosotros estamos diciendo no es nuevo. La Biblia dice desde la antigüedad que todos aquellos que viven en Cristo padecerán persecución. Y Jesucristo mismo lo dijo. Jesucristo dijo: todos aquellos que crean en mí padecerán persecución. ¿Por qué padeceremos persecución? A causa de la vida nueva que tenemos y del mensaje que profesamos. Y quiero leer algunos textos, quiero que ustedes allí tomen nota o escuchen, y si alcanzan a llegar rápidamente en sus Biblias, lleguen. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. ¿Con relación a quién? A los testigos incómodos. A ustedes los matarán y los perseguirán, y seréis aborrecidos de todo el mundo. ¿Desde cuándo nosotros pensamos que la vida del creyente es pacífica y tranquila? ¿Desde cuándo pensamos que la vida de la iglesia es para de sufrir? Cuando la Biblia denuncia y establece como decreto que seremos atribulados y nos matarán. Ni siquiera nos incomodarán o nos quitarán derechos o privilegios o nos hostigarán con leyes. La Biblia dice: los matarán, los aborrecerán, seréis atribulados por todo el mundo. ¿Dónde ustedes se encuentran que dice la Biblia: te irá bien y prosperarás y todo el mundo te amará? No hay un texto en la Biblia. Esos textos existen en los documentos de las sectas. Esos textos existen en documentos extrabíblicos que dicen: te irá bien, seréis felices. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: seréis atribulados, seréis aborrecidos. Isaías 66:5 dice: oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen
y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Quiénes son los que más nos aborrecen? Nuestros propios hermanos de familia, de vecindario o de sangre. En Marcos 13:9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿A qué nos van a llevar a las sinagogas? ¿A condecorarnos? ¿A darnos trofeos? ¿A honrarnos porque nosotros somos tendencia y somos ejemplo? No, porque para el sistema del anticristo nosotros somos incómodos. Y luego en Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. Y en Juan 15:18-21, oigan bien, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. A mí me gustaría que dijera, si el mundo os aborrece, pidan a mí para que yo los libre de eso. Pero no dice así. Dice, si el mundo los aborrece, a mí también me aborrecieron. ¿Qué más quieren? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Amén. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Qué interesante esa sentencia. Si el mundo los aborrece, pues no esperen menos. Natural, fabuloso. Eso lo hicieron conmigo, dice Jesús. Y luego en Juan 10:17-18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Apocalipsis 6:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué mata el mundo a los cristianos? Porque tienen una vida distinta, porque su mensaje, porque sus valores, porque sus principios son distintos y eso genera una gran incomodidad. Hermanos queridos, la Biblia nunca dice que mataron a un creyente en el Antiguo o en el Nuevo Testamento porque era un mal cristiano. La Biblia nunca dice que mataron a un creyente porque tenía deudas y no las pagaba, porque no hubiera sido registrado como un mártir de la fe. La Biblia nunca dice que ese creyente se metió en serios problemas con el gobierno y entonces le cobraron la vida. La Biblia dice, fueron muertos a causa del testimonio y por profesar la fe del Evangelio. Testigos incómodos. Usted y yo, si hemos creído en Jesucristo, nos constituimos naturalmente en unos testigos incómodos. Testigos que el mundo no quiere, que el mundo aborrece. Por eso Jesús dice en la oración, no améis el mundo ni las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no los quiere a ustedes. Nosotros somos la escoria para este mundo, somos una basura para este mundo. No aportamos para el mundo, no porque no tengamos que aportar, sino porque el mundo considera que nosotros no valemos, porque no corremos en el desenfreno de ellos. Lo que la Biblia dice es, si el mundo no los quiere, ¿ustedes por qué buscan que el mundo los quiera? O sea, ¿tiene sentido que busquemos que el mundo nos quiera y nos acepte, siendo que Dios ya determinó que seremos aborrecidos por el mundo? ¿Por qué nos interesa tanto el favor del mundo? Siendo que de entrada ya somos considerados testigos incómodos. Y vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia nos da hechos
no solamente principios. Los principios son verdades absolutas, pero los hechos son relatos que corroboran que esos principios se han mostrado a lo largo de la historia. La Biblia está llena de hechos históricos y de datos precisos que muestran quiénes han estado detrás de esos testigos incómodos. Y uno pudiera decir, el diablo. Sí, pero el diablo, ¿quién lo representa? Sistemas de poder, imperios, gobiernos, jueces, ideologías, poderosos, gente impía, representa el sistema bestial y dragónico, y son los que han mandado matar a los creyentes. Y no solamente eso, también ese sistema bestial y dragónico lo representa nuestra familia de sangre, pero que es impía. Y eso suena un poco fuerte, pero el primer dato lo tenemos en Génesis capítulo 4. Caín y Abel se presentan con una ofrenda. La Biblia dice que Abel presentó una ofrenda ante Dios. Y Dios, no fue Abel, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Y como Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, ¿qué pasó con Caín? Decayó su semblante, es decir, se ofendió, se llenó de celos, se llenó de amargura, de frustración, se indignó contra su hermano y contra Dios. ¿Qué le había hecho a Abel? La Biblia no registra un hecho, ni siquiera mínimo, de que Abel hubiera obrado mal contra Caín y que Caín tuviera una razón para poder incomodarse con su hermano. La única incomodidad de Caín fue que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y le dice: hermano querido, salgamos al campo. Hace días que no salimos al campo, hace días que no nos damos un tiempo juntos, hace días que no compartimos. Y salieron al campo y pasaron un rato. La Biblia no registra cuánto tiempo pasó, qué hicieron, qué comieron, qué lugar visitaron. Pero la Biblia registra que a mansalva, o mientras estaba descuidado Abel, se levantó Caín contra su hermano y lo mató. La Biblia no dice cómo lo mató, pero la Biblia sí dice que derramó su sangre. Posiblemente fue con un puñal, con un cuchillo, con una piedra filuda. Lo cierto fue que no fue ahogado. Derramó su sangre, dice la Biblia. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Qué le hizo a Abel? La Biblia dice que Caín lo mató porque Caín era del maligno. No le había hecho nada malo, pero representaba un hermano incómodo en la casa. Representaba un testigo incómodo. Y ese es el primer hecho que tenemos en la Biblia de un asesinato vil, no representado por un sistema político o militar, sino por un propio hermano, que se ensaña contra su propio hermano y lo mata. Ese es el primer mártir cristiano. La historia de la humanidad y la historia de la iglesia dice que el primer mártir cristiano fue Esteban. Pero el primer mártir cristiano a causa de la fe de Cristo no fue Esteban en el primer siglo, sino Abel. Abel. Y a partir de Abel se siguieron matando los testigos incómodos. La Biblia registra la muerte de Elías, perseguido por Acab, perseguido por Jezabel. Tuvo que irse a una caverna, tuvo que irse a un arroyo, tuvo que vivir en la montaña, tuvo que dejar su casa, su familia, su ciudad. ¿Por qué? Porque Acab y Jezabel lo perseguían. ¿Por qué lo perseguían? Porque Elías había denunciado las impiedades de Acab, las impiedades de Jezabel y todo el sistema religioso falso que habían traído de los moabitas y amonitas. Elías fue un testigo incómodo para el gobierno. La Biblia registra la muerte de Isaías, la persecución de Jeremías, la persecución de otros profetas. ¿Por qué mataron los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Qué hicieron de malo los profetas? La Biblia no dice que Isaías obró mal. La Biblia dice que Isaías fue un profeta, inclusive era un profeta de la aristocracia judía, era un profeta reconocido de sangre azul, con familiares en el gobierno, en el palacio, pero Isaías fue odiado. Isaías oró por el rey Ezequías. Cuando Ezequías estuvo enfermo,
Recuerden que Isaías oró para que Ezequías viviera 15 años más y vivió 15 años más. ¿Y saben qué pasó en esos 15 años? Nació un hijo de Ezequías, Manasés, y Manasés fue rey y se le conoce como el malvado Manasés, el peor rey que ha tenido Israel en toda la historia. Manasés mató a Isaías. La historia registra, no la Biblia, pero la historia secular, bueno, en Hebreos dice que aserrados, pero uno de ellos fue Isaías. Dice la historia que Manasés persiguió a Isaías. Isaías se escondió en un árbol hueco y como no pudo sacarlo, ordenó cortar el árbol y lo partió en dos. ¿Qué le hizo Isaías a Manasés? Nada. Isaías es el profeta mesiánico. Isaías es considerado el profeta de la esperanza. Isaías es considerado el más grande profeta de Israel de todos los tiempos. ¿Qué le hizo Manasés? Nada. No le hizo nada Isaías a Manasés, pero Manasés se ensañó contra Isaías y lo mató. Jeremías es considerado el profeta que más sufrió en toda la historia bíblica. Es considerado el profeta sufriente, el profeta del dolor, el profeta de la aflicción. Fue perseguido, fue torturado, fue apedreado, fue echado en cavernas, en pozos, fue encarcelado, fue puesto en el cepo. Hacían calles de honor para que él pasara y burlarse de él. Le hicieron bullying, lo humillaron, lo avergonzaron, lo sacaron de la ciudad, lo exiliaron sin causa y en últimas lo terminaron matando apedreado. Todo el pueblo lo apedreó. ¿Por qué? ¿Qué hizo Jeremías? Jeremías no hizo absolutamente nada en contra del sistema político. Jeremías denunció las injusticias. Dice la Biblia que Jeremías murió y leímos hace un rato Jeremías 20. Por eso Jeremías tuvo episodios depresivos. Y algunos lo rotulan como el profeta llorón y el profeta depresivo, pero ¿quién no? Si lo perseguían, lo hostilizaban, lo exiliaban, le prohibieron tener familia, le prohibieron tener tierra, le prohibieron tener casa. Dice la Biblia que vivió errante. Tenemos otro profeta que es Amós. ¿Han leído Amós? Amós de Tecoa. Amós es otro profeta extraordinario en la Biblia, no es de los profetas mayores. Pero Amós fue perseguido por Amasías. A Amasías no le gustaba lo que Amós decía, porque Amós reconstruyó con su vida y con su mensaje toda una analogía de lo que era Israel. Israel infiel, Israel impío, Israel adúltero. Recuerden que Amós representó todo eso en su mensaje. Era un recolector de higos. Pero Amós fue perseguido por Amasías. Y Amasías lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió. Y lo golpeó. Y quiso matarlo a golpes y no lo logró. Y como no logró matarlo a golpes, ¿sabe quién lo mató? Jorán, el hijo de Amasías, otro rey. Él dijo, lo que mi papá no logró, yo lo voy a lograr. Y lo mató a golpes de piedra. Fue golpeado. Y dice la historia que como no lograban matarlo a piedra y no lograban rematarlo, entonces luego le dieron con un látigo en la sien y ahí murió. Amós. Ezequiel también fue muerto de manera terrible, de manera cruel. Ezequiel fue desterrado y fue muerto en el destierro. Lo desterraron los líderes judíos religiosos. Ellos lo desterraron y dijeron, no queremos que esté en nuestra tierra. Y lo exiliaron. Se fue a los caldeos. Y estando entre los caldeos, mandaron a líderes judíos a matarlo allá. ¿Cómo se llama la obra? Testigos incómodos. No son falsos positivos. Son testigos incómodos. ¿A quién incomodan?
¿Por qué Ezequiel no solo se conforman con desterrarlo? ¿Por qué lo buscan? Le mandan inteligencia en el exilio y lo encuentran. Y uno diría, bueno, los sirios o los asirios o los babilónicos. No, líderes judíos encubiertos que viajan y hacen inteligencia a encontrar dónde está en el exilio y allá lo encuentran y lo matan. Hermanos, esa obra tiene nombre propio. Y ese nombre de la obra fue anunciado desde el comienzo. Zacarías, otro profeta, Zacarías hijo de Joiada, dice la Biblia que fue también muerto apedreado. Y fue muerto apedreado entre el templo y el altar, al final de un oficio religioso. Un sacerdote, hijo de un sacerdote, de familia sacerdotal, dedicado al culto, dedicado a la adoración, dedicado al servicio al Señor. Era hijo de Joiada, un excelente sacerdote, un sumo sacerdote que existió en la antigüedad. ¿Saben quién mató a Ezequiel? A Zacarías, hijo de Joiada. Joás, un rey. Joás, Jorán, Acad, Amasías, Sedequías, reyes de Judá, que representaban la teocracia judía, la teocracia hebrea, matando a los profetas y a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no les convenían al sistema de impiedad que ellos representaban. ¿Qué decía Isaías? Conviértanse de sus malos caminos, porque ustedes son impíos. ¿Qué decía Amós? Ustedes son apóstatas, y si no se convierten, Dios los juzgará. ¿Y qué decían los reyes de turno? ¿Qué hacemos con estos hombres? ¿Cómo les callamos la boca? Algunos pretendieron negociar con ellos y sobornarlos. Algunos les dijeron, vengan para acá, tiene audiencia con el rey. A Jeremías le hicieron eso varias veces. Le cuadraron citas con el rey, lo llevaban al palacio y le decían, no hable más en ese nombre. Y le perdonamos la vida. Le damos tierra, le damos privilegios. ¿Qué quiere? Hoy en día le darían una embajada, un ministerio, un cargo público, pero no hable más en ese nombre. ¿Y qué decía Jeremías? Y dice la Biblia que Jeremías salía de allí y seguía diciendo, impíos, conviértanse. Y los mataban. Y así sucedió con muchos de los profetas del Antiguo Testamento y los sacerdotes. Pero ¿qué decir de los apóstoles del Nuevo Testamento? ¿Quién de ellos estuvo en coche? Ninguno. Jesús llamó a los discípulos y les dijo, quiero que estén conmigo. Y uno diría, ¡qué privilegio! Sí, es verdad, un gran privilegio, pero ese privilegio implícitamente trae sufrimiento, muerte y persecución. La mayoría de los apóstoles, siendo hombres que estuvieron con Jesús y que tuvieron ese gran privilegio, murieron jóvenes. Y los mataron todos jóvenes precisamente en la persecución, a excepción de Juan. ¿Cómo los mataron? A la mayoría los mataron decapitados. A 3 o 4 de ellos los decapitaron. Era una práctica común, era una forma común en la época judía, decapitarlos, cortarle la cabeza con una espada o con otro medio, con un cuchillo. Así los mataron a varios, entre ellos a Juan Bautista. Juan Bautista fue decapitado, ¿recuerdan? Por uno de los Herodes. Herodes fue considerado el rey más malvado en la época de Jesús. Fue tan malvado que mandó a matar a sus hermanos, mandó a matar a sus mujeres y mandó a matar a algunos de sus propios hijos. Porque él decía que no se levanten y me tumben del trono. Era lujurioso y amante del poder. Y él fue el que ordenó la muerte de Jesús bebé. Y como no lo consiguió, mandó matar a todos los niños en Belén. Herodes el grande. El más grande de los Herodes. Pero Herodes Felipe mandó a matar ¿a quién? A Juan Bautista. ¿Por qué mandó a matar a Juan Bautista? ¿Qué le hizo Juan el Bautista? Porque él le decía, no te es lícito tener esa mujer, que es la mujer de tu hermano. Pero Juan Bautista era de la clase sacerdotal. Era hijo de Zacarías, un sacerdote
muy excelente en la época y en el tiempo de Jesús, piadoso, el esposo de Isabel o Elizabeth, pero también lo mataron. Jacobo se cree que fue, después de Esteban, el primer apóstol muerto. ¿Quién condenó a Jacobo a la muerte? Uno de los que juzgó a Jesús, Anás. Recuerdan, Anás, Caifás, Pilato, Herodes juzgaron a Jesús. Pero quien dictó la sentencia final fue Pilato, pero antes lo mandó Anás, que era un gobernador religioso y político del momento. Anás ordenó a Jacobo que no predicara. Y Anás invitó a Jacobo al Capitolio y le dijo: no predique más en el nombre de Jesús y te perdonamos la vida. ¿Y ustedes qué creen que dijo Jacobo? Jacobo dijo: no, voy a seguir predicando. Y como eso era ante una turba enardecida de fariseos, dice la historia que los fariseos enardecidos lo lanzaron del pináculo, unos 30 metros más o menos, para matarlo. Es decir, lo despeñaron y no lograron matarlo. Sobrevivió y seguía predicando. Entonces, ¿qué hicieron? Descendieron corriendo, todos con piedras, a seguirle dando hasta rematarlo. ¿Por qué? Porque le habían dado una orden a Anás de no predicar y Jacobo dijo: yo seguiré predicando. Y así lo hicieron con otros. La historia registra que Natanael o Bartolomé, otro de los apóstoles que no sabemos mucho de él, ¿qué hizo? La historia registra que él fue desollado. Es decir, lo amarraron y comenzaron a quitarle la piel hasta que murió. ¿Quién no? Y así otros decapitados. Andrés fue crucificado, pero Andrés fue crucificado en forma distinta a Pedro, que fue con la cabeza hacia abajo. Dice que fue crucificado en forma de X, también para maltratarlos. A otros con látigos, con piedras, con lanzas. Y uno diría: el único que se salvó de una muerte tortuosa fue Juan. No, señores. La tradición registra que Juan le dieron veneno en la comida para matarlo y sobrevivió. Y la tradición también registra que lo pusieron en una olla con aceite hirviendo para cocinarlo, en un caldero, y sobrevivió. Y como sobrevivió a esos dos hechos, dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué piel tan dura la de este hombre? Era el hijo del trueno, ¿no? Boanerges. Juan Apóstol. Entonces, ¿qué hicieron con él? Lo exiliaron. Y lo mandaron a Patmos y allá murió en abandono. Hermanos, no hubo un apóstol que no fuera torturado. La historia registra que Tadeo, ¿se acuerdan de Tadeo, hijo de Alfeo? Registrado en Mateo. La historia registra que él fue decapitado con un hacha. Y todas las historias son terribles. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de toda la historia? Que la Biblia dice que ellos murieron, algunos cantando, otros saludando, otros predicando. Hubo uno de ellos que no lo pudieron matar durante 2 días dándole piedra. Y durante esos 2 días él predicó. Increíble. Pablo fue puesto en la cárcel, naufragios, exilios, torturas, hambres, ayunos, y luego lo mataron también, ¿cierto? De forma terrible, de forma increíble. Hermanos, ¿qué lección nos queda a nosotros? ¿Quién defiende a esos hombres? A esos testigos que silencian los sistemas, sean políticos, sean religiosos, sean ideológicos, sean sistemas judiciales. ¿Quién defiende a esos testigos incómodos? Que han derramado su sangre para que usted y yo hoy creamos. Que han sembrado la semilla del evangelio con sangre y con sudor. ¿Quién los defiende? ¿Hasta cuándo? ¿Los derechos humanos? ¿La Corte Interamericana? ¿La ONU los defiende? Ninguno de ellos. No vale la pena, no es digno el mundo de ellos. Nadie hará un plantón por ellos
o una marcha por ellos, o una velas en la plaza pública por ellos, porque el mundo no es digno de ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero el Señor los defiende. Ahora, ¿qué es importante de esto? Que todos estos hombres fueron muertos de manera cruel, pero ellos murieron gozosos, porque tenían la esperanza. Hebreos dice, el mundo no era digno de ellos. La historia registra que no solo los apóstoles y los profetas fueron torturados, sino como dice aquí el texto, los santos, es decir, creyentes comunes. Se cree que en los primeros 2 o 3 siglos de la era cristiana se había matado por lo menos a 7 millones de creyentes, en 3 siglos. ¿Quiénes los mataron? Los sistemas políticos y religiosos, tanto helénicos como griegos, como judíos, confabulados todos, para matarlos, para perseguirlos. Fueron comida para los leones, fueron incinerados, fueron decapitados, fueron torturados, desmembrados. Y la pregunta es, ¿y nosotros queriendo bienestar? ¿Y nosotros procurando estar en coche? ¿Y nosotros a veces incomodándonos porque alguien no nos saludó? ¿Y viendo ese el gran motivo para no congregarnos? Terrible, ¿cierto? ¿Qué nivel de tolerancia al dolor y al sufrimiento tenemos? Si los apóstoles resistieron aún con sangre y nosotros por una mala mirada, ya no hay motivo para volver a la iglesia. Eso que dijo el pastor era contra mí, yo no vuelvo por allá. Es que no me saludaron, no me pusieron a hacer algo, entonces yo no vuelvo. Es que me pidieron este favor y me ofendió muchísimo. Y los apóstoles y los hombres de Dios y los profetas, incluido Jesucristo, sufrieron hasta dar la vida por causa del evangelio. El texto dice, por cuanto o en razón o como resultado de que ustedes derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les vas a dar a beber la sangre de ellos. Es interesante la figura del texto porque lo que está diciendo es, esa sangre derramada, la tierra no se la ha tragado, ahí está como en una copa, como en una taza, está recopilada. En el capítulo anterior habla de un gran lagar, ¿cierto? O de un gran mar u océano de sangre. Y ahí está, ¿quién tendrá que tragársela? ¿Quién tendrá que beberse esa sangre? Aquellos que persiguieron a los creyentes, incluidos los gobernantes, Herodes, los emperadores, incluidos todos ellos. Hermanos queridos, a lo largo de la historia no ha habido un pueblo tan perseguido y no habrá un pueblo tan perseguido como los cristianos. Los egipcios persiguieron a los cristianos, los caldeos también. Los sirios, los asirios, los medos, los persas persiguieron a los cristianos. Los torturaron, no solo los persiguieron, los exiliaron. Dice la Biblia que les quitaban sus propiedades. A las mujeres en embarazo les sacaban sus hijos. En Egipto les ordenaron matar a los hijos recién nacidos. En Belén también, los emperadores. Siria y Asiria también ordenó matar hijos y matar niños y torturar mujeres en embarazo. ¿Por qué? Luego en la sociedad contemporánea, los primeros 3 siglos, persecución abierta por todos los emperadores. Nerón, Herodes, Domiciano, todos ellos terribles contra los creyentes, terribles. Más adelante hay una aparente paz, pero luego después la historia registra desde el siglo IX persecución contra los creyentes. Los quemaban, los desmembraban, hacían espectáculos de circo con los creyentes, matándolos. Y luego en las edades más contemporáneas tenemos Hitler y la persecución, la Inquisición, la persecución contra los judíos, contra creyentes. Hermanos, seguimos en persecución. ¿Ustedes saben cuántos creyentes están matando en esta hora? En países donde no hay libertad para predicar el evangelio. En Siria, en Afganistán, en Corea, en Pakistán, en Corea del Norte, en Sudán. En muchos países, aquí mismo en América Latina, hay lugares donde hay persecución para los creyentes. ¿Y quién dice algo? ¿Dónde están los comités de derechos humanos? ¿Dónde están las comisiones internacionales velando por los derechos? ¿No serían ataques sin razón de persecución contra la fe?
Pero nadie defiende a los creyentes. Gloria a Dios, tenemos un defensor. Y ese defensor se llama Jesucristo. No necesitamos que ninguna corte nos defienda, porque tenemos una corte celestial y un defensor absoluto y perfecto, un abogado perfecto que se llama Jesucristo y que con su propia sangre selló la defensa de su pueblo. Nosotros y ellos hemos sido y seguiremos siendo testigos incómodos. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es usted un testigo incómodo? Es decir, ¿está usted arraigado en Jesucristo y consciente de que si tiene que dar la vida por Él, la va a dar? ¿O es usted de los que si no le dan el café con dulce se molesta y se va de la iglesia? ¿O si le piden que lave un plato o una olla se incomoda? ¿O si le piden que llegue temprano se molesta? Porque los testigos incómodos resisten hasta la sangre. Y lo cantamos hace un rato. ¿Cierto? Cantamos canciones como militares, diciendo que hasta el final estaremos en pie, que estaremos firmes y adelante, pase lo que pase. Y eso hacen los testigos incómodos. A Pedro y a Juan les dijeron los gobernantes, no hablen más y les perdonamos la vida. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios. A Pablo también. Y a Pablo lo llamaron al emperador para que desistiera. Y Pablo dijo, no, voy a seguir, y fundó una iglesia en Roma. Y le quitaron la cabeza. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué nos dejamos matar tan vilmente? Primero, porque Dios lo decretó, que a causa de nuestra fe y nuestro llamado y nuestra vocación, el final nuestro es ser perseguidos. Pero ¿por qué más también? Porque nosotros representamos lo opuesto de lo que representan los sistemas. Nosotros representamos verdad, justicia y esperanza, y eso no le gusta al mundo. ¿Y por qué más nos persiguen? Porque la Biblia dice que es digno morir por causa del Evangelio. Es un hecho de dignidad. Si a nosotros nos dicen, a partir de ahora no hay muerte para los creyentes, eso sería grave. Porque estaríamos en contra de la determinación de Dios que es necesario morir por causa del Evangelio. ¿Hasta cuándo seremos perseguidos y maltratados? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por nosotros. Y toda la sangre que derramen será juzgada. El texto dice, porque derramaron la sangre también, tú les has dado a beber lo que se merecen, porque tú eres justo. Y tú eres poderoso, y tus juicios son verdaderos y justos. Hay un texto extraordinario en Mateo que Jesús citó, y ese texto está en Mateo 23:35. Es un texto extraordinario en la Escritura, porque dice así, para que venga sobre vosotros, está hablando Jesús con los fariseos, toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. A quien matasteis entre el templo y el altar. Miren todo el texto. Jesús está denunciando a los fariseos en su momento. Y Jesús en ese gran auditorio lleno de fariseos enardecidos, molestando y poniéndole trampa a Jesús, Jesús se dirige a ellos y les dice, esperen, porque va a llegar el día cuando toda la sangre justa o la sangre de los justos que ha sido derramada, ustedes tendrán que bebérsela. Y Jesús usa una figura extraordinaria, dice, los han matado entre el templo y el altar. Literalmente no era verdad, porque a muchos no lo mataron entre el templo y el altar, algunos lo mataron en el exilio, en el destierro o en otros lugares. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Los mataron entre el templo y el altar, es decir, los mataron por ser creyentes y por profesar la fe y por pregonar un mensaje. Casi que el templo y el altar era el lugar privilegiado para matar a los creyentes. Y el sello quinto dice que las almas estaban bajo el altar. Los mataron entre el templo y el altar. Pero algo interesante que Jesús menciona acá es dos nombres. Abel, el primer mártir cristiano, Génesis capítulo 4,
y Zacarías hijo de Berequías. Y aquí hay toda una discusión, porque no existe el nombre Berequías en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de quién está hablando Jesús? Entonces muchos dicen, no, Jesús se equivocó. Era Zacarías, hijo de Joiada. Porque sí existe Joiada en el Antiguo Testamento y un Zacarías hijo. No, pero Jesús dice Zacarías, hijo de Berequías. ¿Se equivocó Jesús? ¿Estaba mal dateado? Otros dicen, no, es que es el mismo Zacarías, hijo de Joiada, nieto de Berequías, posiblemente. Pero Jesús no dice nieto. Jesús dice hijo de Berequías. Solo hay otro Zacarías, profeta, que conocían los fariseos, y fue el papá de Juan el Bautista. Y Zacarías, el papá de Juan el Bautista, es al que Jesús está refiriéndose. ¿Por qué? Porque ese Zacarías sí lo conocían los fariseos. Era un hecho reciente, estaba en la retina, todavía circulaba en las notas. Era un hecho común que ese Zacarías lo conocían los fariseos, porque los fariseos eran estrictos conocedores de la historia y de la tradición. No solamente de la tradición antigua, sino la tradición contemporánea. Y Jesús está denunciando a los fariseos y les está diciendo, ustedes son hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, ustedes van a matar al enviado de Dios. Así como han matado a todos los profetas, pero un momento, esa sangre se la tendrán que beber. Desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías. La tradición dice lo siguiente, esas son fuentes extrabíblicas. Jesús solo menciona a ese Zacarías, hijo de Berequías, que fue muerto entre el templo y el altar. ¿Recuerdan que ese Zacarías esperaba la venida del Mesías? Era un profeta mayor. Se cree que tenía unos 92 años cuando él estaba oficiando en el templo y Dios le dio la promesa de que iba a ser padre de Juan. ¿Recuerdan? Su mujer se llamaba Isabel o Elizabeth. Y Dios le dice, vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Juan, mensajero, pregonero de justicia, antecesor de Jesús. Y recuerdan que Zacarías tuvo una sombra de duda y el ángel le dice, quedarás mudo hasta que veas el cumplimiento de la promesa. Zacarías era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre justo, dice la Biblia, él y su esposa. Fueron privilegiados con el servicio en el templo como sacerdotes, pero también privilegiados con ser los pregoneros a través de Juan del ministerio de Jesús. Es decir, Zacarías presenció el nacimiento de Juan y presenció el nacimiento de Jesús. Recuerden que fue en la casa de Zacarías donde María se albergó un tiempo. ¿Recuerdan? Cuando se encontraron las dos embarazadas, ¿recuerdan qué sucedió? El niño saltó en el vientre. Zacarías era un hombre piadoso, temeroso de Dios, un hombre fiel al llamado y un hombre que creía en la promesa del Mesías y que presenció esos hechos. La tradición dice lo siguiente, que cuando Herodes ordenó la muerte de los niños en Belén, porque nació Jesús, Juan Bautista tenía 6 meses, recuerden, ¿cierto? Antes, y luego nace Jesús, Herodes se ve burlado por los magos y ordena la muerte de Jesús. La tradición registra que Herodes mandó a preguntar a Zacarías, que era el sacerdote, ¿dónde estaba Jesús? Y Zacarías sabía dónde estaba, porque Zacarías era familiar, y Zacarías era el sacerdote, y Zacarías era el padre de Juan Bautista, amigo y familiar y primos de María con Elizabeth. Y dice la tradición que Zacarías dijo o resistió o declinó a dar información a Herodes, y Herodes lo mandó a matar. ¿Y saben cómo lo mandó a matar? Decapitado. ¿Por qué lo decapitó Herodes? Porque no le quiso dar información dónde estaba Jesús recién nacido. Y de esa forma Jesús fue protegido. ¿Pero quién murió? Zacarías, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre mayor, anciano, pero temeroso de Dios y que esperaba la consumación de la venida de las promesas mesiánicas. La Biblia, por eso Jesús denuncia, nadie lo denuncia, ni
estos historiadores como Flavio Josefo o Filón, que eran historiadores seculares de la época, no registran este hecho. Paradójico, ¿no? Selectivos en sus registros. No registraron la matanza de los niños, pero tampoco registran la muerte de Zacarías, hijo de Berequías. ¿Quién lo registra? Jesucristo. Dios inspira a Mateo para registrar esos dos hechos, la matanza de los niños por Herodes y luego también la muerte de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Por qué esa denuncia era tan fuerte contra los fariseos? Jesús no dice a quien mataron. ¿Qué les dice? A quien matasteis ustedes. Ustedes son responsables de la muerte de Zacarías, hijo de Berequías. ¿Por qué mataron a Zacarías? Porque fue un testigo incómodo. No sirve para un emperador un testigo que no diga toda la verdad y que oculte para proteger. Lo mataron. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Isaías 1:21, ¿cómo te has convertido, oh ramera, oh ciudad fiel? Oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Hermanos, hay muchas denuncias de muerte de profetas. Lamentaciones 4:13, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Zacarías 7:11 y 12 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo entender la muerte de Jesucristo, el Cordero vencedor o el Cordero vicario? A través de la muerte de los profetas y a través de la muerte de los apóstoles. Jesús dice, si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Y yo quisiera que meditáramos un poco. Cuando nosotros leemos, vemos o escuchamos que todos estos hombres extraordinarios de Dios fueron muertos de esa manera, pues nos estremecemos. Porque es todo un drama y es toda una película de terror con mucha sangre corriendo, con mucha injusticia, con mucha sevicia contra el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a dar la vida por el Evangelio? Probablemente decimos que sí rápidamente, pero es probable que no nos separe la espada o la persecución o el hambre de Dios, pero nos separe que alguien no nos saludó el domingo. A veces no nos separa persecución, hambre o hostilidad de los sistemas, pero una pequeña gripa nos separa de Dios, o un pequeño dolor de cabeza, o una pequeña incomodidad con alguien, y eso muestra que nuestra fe no está cimentada, como la Biblia dice, arraigados y sobreedificados en el fundamento que es Jesucristo. Si usted es un verdadero testigo, recuerden que la connotación de testigo en el segundo y tercer siglo de esta era cristiana es mártir, no es la connotación inicial. La connotación inicial de testigo es aquel que anuncia o que es locutor. Profeta en el Antiguo Testamento es nabi o nabí, que traduce vocación o llamado de proclamar un mensaje. Pero en el Nuevo Testamento es profetes, que traduce locutor, es decir, aquel que repite, ¿sí? O que pone en megavoz o en altavoz lo que ha recibido, ¿sí? O que cuenta o pregona o repite. Si ustedes y yo no estamos dispuestos a dar la vida por Jesucristo, no estamos firmes en la fe. Y cualquier viento de doctrina va a tambalearnos o a desanimar. Hemos conocido creyentes en las iglesias y luego terminan en sectas. Uno dice, ¿por qué terminaron por allá? Porque no estaban firmes en la fe. La Biblia dice, necesario que permanezcamos hasta la muerte. ¿Recuerdan cuando la madre de los hijos de Zebedeo pidió una cita con Jesús y le dice, Jesús, te tengo una petición, te ruego, te suplico, te encargo que hagas una benevolencia, una merced con mis hijos, que uno sea puesto a la derecha y otro a la izquierda
Y Jesús le dijo, mujer, no sabe lo que pides. Y acto seguido le dice, ¿podéis beber de la copa que yo beberé? Y recuerdan que dijeron esos discípulos, podemos, y hasta más. Y Jesús dice, a la verdad les tocará beber. Es decir, a la verdad vendrá persecución y muerte y tendréis que ser torturados. Y Jacobo y Juan tuvieron que beber la cruda copa del dolor y del sufrimiento a causa del Evangelio. Pero la Biblia dice que ellos se tuvieron por dignos. Ellos no pidieron asilo en otro país por esa persecución, que es lo común hoy en día. Ellos se tuvieron por dignos de ser perseguidos por causa de la justicia. ¡Qué maravilloso! Nosotros hoy en día alguien nos mira mal y hacemos un drama, pero un drama de proporciones exuberantes. Alguien no nos saludó y hacemos un drama, nos descomponemos, sí, denunciamos, porque hoy en día no nos pueden ni mirar. Somos tan frágiles, tan quebradizos, que ni siquiera una mirada soportamos. Pero la Biblia dice, los soldados de Jesucristo tienen que ser de acero y con mente de diamante. Yo le digo a mis hijos, no somos barritas de chocolate que se deshacen con el calor o con la mirada. El creyente tiene que ser de acero, resistente, dice la Biblia, que con pies de hierro y con frente de diamante y con coraza de bronce. ¿Para qué? Para resistir. ¿Ustedes creen que a nosotros los ancianos y los pastores no nos llegan los desánimos? Hay personas que le dicen, ay, tan chévere, usted que la pasa tan delicioso y no tiene sufrimientos. Ustedes no saben cuánto tallan nuestros zapatos. Pero saben algo adicional, nosotros hemos aprendido por la gracia de Dios a confiar en el Señor. Y a saber que pase lo que pase, para adelante es para allá. Que pase lo que pase, el Señor nos llamó y nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y que puede haber todas las denuncias y adversidades y circunstancias y presiones y persecuciones de dentro, de afuera, del lado, de donde sea. Pero el Señor está con nosotros. Y fiel es el que nos llamó, que nos sostiene. Ustedes se imaginan que a Isaías le digan, no predique más, porque con esta sierra lo vamos a partir en dos. Y que Isaías hubiese dicho, uy, listo, todo bien. La Biblia dice que Isaías siguió predicando y lo mataron. Crónica de una muerte anunciada por ser testigos incómodos. Los que vienen por las mañanas y tocan a nuestras puertas no son testigos incómodos. Pero si usted cree en Cristo, usted sí es un testigo incómodo, porque usted está llamado a vivir la fe y a dar la vida, a entregar su vida, si fuese necesario por causa del Evangelio. Si usted no tiene esa disposición, todavía no ha entendido la magnitud del llamado y de la vocación. Y cualquier cosa lo va a desanimar. Cualquier circunstancia, pequeñas cosas, lo van a desanimar y lo van a sacar de la fe. Pero la Biblia dice que usted y yo fuimos llamados para permanecer. Ahora, ¿qué es grandioso de este texto para cerrar nuestra tercera copa? Que el Señor mismo responde a nuestros clamores. ¿Cuánto clamaron los santos bajo el altar, desde Abel hasta Berequías? Y luego recuerden en los primeros capítulos de Apocalipsis Antipas. Antipas también fue muerto entre el templo y el altar. Es el lugar privilegiado donde los impíos persiguen a los creyentes. Ustedes saben que mencionamos algunos lugares de Occidente, de Oriente o del Lejano Oriente donde están persiguiendo a los creyentes o en países musulmanes. Pero ustedes no saben que en otros lugares también, inclusive en Norteamérica, ha habido masacres de creyentes que están reunidos en un culto y llegan y los encañonan y los masacran. Increíble eso, ¿cierto? Entre el templo y el altar matan a los creyentes. Entre el templo y el altar. Jesús lo dijo. Hay testimonios, hay evidencias. Posiblemente a nosotros nos maten entre el templo y el altar, yendo para la iglesia. Y no por ir tarde, sino porque usted se mantiene firme en la fe. Daniel, dice la Biblia, fue llamado a ceder. Pero la Biblia dice que Daniel y sus amigos dijeron, no nos contaminaremos con las cosas del mundo. Y fueron objetivo de un sistema que los persiguió, los echó a los fosos de los leones, los echaron al horno ardiente. ¿Por qué? Porque somos testigos
incómodos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Misericordia la ha tenido para salvación, pero que la tenga para que nos podamos perseverar con gozo y con gratitud en medio de y a pesar de. Y posiblemente tengamos que morir aserrados, perseguidos, decapitados. No seremos ni los primeros ni los últimos, ¿sí? No podemos hacer un drama por eso. Sencillamente es la sentencia final que el mundo da a los testigos incómodos. Pero el Señor ya ha vengado nuestra sangre porque sus juicios son justos y poderosos. Señor, gracias por darnos la esperanza de escuchar tu palabra. Y aunque probablemente esta enseñanza pueda generar angustia y temor para muchos, para los verdaderos soldados del Evangelio, esta enseñanza tiene que infundir valor, tenacidad, audacia, persuasión. Ninguno que siendo verdaderamente llamado por ti, escuche esta enseñanza, volverá atrás, sino que dimensionará el valor del encargo. Fuimos llamados para permanecer como ancianos, como diáconos, como creyentes, como servidores. No somos de los que retroceden, aunque muchas veces queremos como Jeremías. Maldito el día en que nací. ¿Para qué nací? ¿Para ver dolor y angustia? ¿Hasta cuándo? Pero tú nos respondes con excelencia. Aguarden un poco, que ya sus nombres están en el libro de la vida. Aguarda, aguanta, porque ya sus nombres están seguros por la sangre del Cordero. Y así matarán a muchos, pero aún falta que se complete el número. ¡Qué esperanza tan alentadora para los creyentes! Saber no solamente que es necesario morir por causa tuya, sino también reconocer que tú ya has hecho justicia a favor nuestro, pero también hará justicia contra nuestros adversarios. Te damos gracias por tu palabra y permítanos agradecerte por esos hombres que la Biblia registra que fueron hombres de fe y que se mantuvieron firmes en medio de las persecuciones más acérrimas, en medio de las hostilidades más institucionalizadas. Ellos se mantuvieron, tú los mantuviste, no fue por su mérito, fue porque tú les sostuviste a Esteban, a los discípulos, a Jacobo, a Bartolomé, a Felipe, a Santiago, a todos ellos, y profetas como del Antiguo Testamento, Zacarías, Amós, Jeremías, Isaías, Elías, Eliseo, perseguidos por causa del Evangelio. Pero gracias porque así como ellos, y como muchos que hoy son perseguidos, también seremos sostenidos por ti. Te damos gracias. No nos angustia la muerte. Lo único que nos inquieta es cumplir el encargo para el cual nos has llamado. No le tenemos temor a morir, porque ese es un destino y un paso natural. Posiblemente tengamos que morir jóvenes. Posiblemente tengamos que morir de causas cruentas. No importa. Lo importante es que al morir seamos hallados aceptos ante tu presencia por ser verdaderos testigos del Evangelio y no por ser endebles, pusilánimes, inconstantes en la fe, acobardados. Vivimos una sociedad donde la mayoría de creyentes son creyentes endebles, creyentes de chocolate que se derriten con el primer resolana. Ayúdanos a ser verdaderos creyentes sólidos, firmes, robustos, árboles de justicia sembrados junto a corrientes de aguas. Que no se inquieten por las adversidades, que no desistan, sino que resistan y persistan hasta el final. Que así seamos nosotros por tu gracia y que así sea tu pueblo diseminado en diferentes lugares del mundo. Que no nos desanimen las leyes hostiles ni los sistemas hostiles. Que no le comamos cuento a las circunstancias ni a los sistemas, sino que creamos firmemente en ti, en tu palabra, porque tú nos llamaste a ser testigos incómodos para el mundo. Y como esa incomodidad genera tanta aversión, posiblemente nos eliminen. Gloria a ti por eso. Bienaventurados sois cuando por mi causa seáis perseguidos y llevados de un lugar a otro y torturados y silenciados vilmente. Bienaventurados.
porque eso hicieron con Jesucristo. Y qué dignidad más grande participar de los sufrimientos de Jesucristo. Eso no acrecienta nuestra salvación, pero sí nuestro gozo y gratitud, porque nos tuviste por dignos de padecer por causa de la verdad por la cual tú entregaste la vida. Gracias te damos, Señor. Si aquí hay testigos cómodos, por favor, constitúyenos incómodos para el mundo. Si aquí hay de esos testigos que parecen agentes secretos, que nunca nadie sabe que son testigos tuyos, por favor, levántalos como testigos incómodos para predicar, para pregonar, para vivir el evangelio, para denunciar, para ir contra lo que el mundo proclama, para vivir la fe con tenacidad, aunque eso nos cueste persecución y posiblemente la muerte. Ayúdanos, Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Aguarda un poco, porque ya el Señor ha juzgado aquellas cosas. El Cordero vencedor tomó nuestro lugar y ya venció. Y ya tiene atenta nota, tiene el expediente, la bitácora de todos los hechos que los impíos cometen contra los hijos tuyos. Y Él nos va a defender y lo ha hecho siempre y lo hará hasta el final. Alabado sea su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.